Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Anet Moreno Cárdenas. La verdad es que hoy estoy muy contenta, muy feliz, pero a la vez muy nerviosa porque todo esto para mí es algo nuevo. Pero bueno, hoy les vengo a hablar sobre un libro, les voy a hacer una pequeña reseña o análisis de un libro maravilloso. Ya van a entender el por qué y es nada más y nada menos que El túnel de Ernesto Sábato. Pero antes de empezar me gustaría que conocieran un poquito más de este escritor, de Ernesto Sábato, y es que Ernesto Sábato, además de ser un ensayista y escritor, también era un físico argentino. Él nace en el año de 1911, pero lamentablemente fallece en el 2011, justo antes de cumplir los 100 años. Su obra narrativa consta de 3 novelas, precisamente El túnel, Héroes y tumbas y Abaddon el exterminador. Por decir poco, Sábato la verdad es que es el segundo argentino en recibir un premio Cervantes en el año de 1984. ¿Y por qué digo el segundo? Porque el primero fue Borges en el año de 1979. El túnel fue publicado en el año de 1948, de hecho fue una de las primeras novelas de Ernesto Sábato, de nuestro autor argentino o escritor argentino, y además cuyos orígenes no fueron literarios. Además de este libro se les considera existencialista y me gustaría recordarles qué es el existencialismo, para que entiendan un poco más este contexto. Sabemos que el existencialismo surge en el siglo XIX y su principal objetivo es la condición humana, es decir, la responsabilidad individual, incluso las emociones y los sentimientos. Y uno de los principales filósofos que adoptan este término, por así decirlo, es el filósofo Jean-Paul Sartre. Para el existencialismo, entonces, una de las cosas más predominantes que lo destacan es que el ser humano actúe de una manera consciente, es decir, con responsabilidad e independencia. Y creo que todo esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco conforme vayamos contando toda esta historia del libro y además cuando ustedes también se animen a leerlo. Desgraciadamente no cuento con el libro en físico, ya sé. Ya saben que la tecnología de hoy nos permite leer nuestros libros favoritos electrónicamente sin necesidad de comprarlos. Pero siéndole sincera, tenerlos en físico, la experiencia es aún más increíble. Pero bueno, ya no los voy a marear con tanto contexto, pero vamos a entrar un poquito más a mencionar características de este libro. Y este libro consta aproximadamente de 160 páginas, que está por la editorial Seix Barral. La verdad es que es un libro donde puedes conseguirlo en cualquier lado. Y bueno, el personaje principal es Juan Pablo Caster, que no solo es un pintor que ha perdido el control, pues ha matado a una persona. Y esto es lo que da pie para que el lector enganche con esta historia y entre a lo realmente interesante, el por qué Juan Pablo ha cometido este trágico crimen. Incluso, conforme va pasando esta historia, él mismo nos narra o nos cuenta sus más profundos sentimientos y motivaciones con lujo de detalle. Entonces, para describir un poco más de este personaje, nos encontramos con un protagonista un tanto introspectivo que nos abre las puertas de par en par a sus más intrincados pensamientos. De esta forma, la novela tiene tintes psicológicos, existencialistas, como lo mencionamos al principio, ya que su personalidad llama mucho la atención, pues es un tipo bastante caprichoso, egoísta, celoso, obsesivo, es altanero y contradictorio, pero también tiene su lado apasionado, que nos muestra que está completamente desesperado por su soledad, que a veces lo lleva hasta los límites, lamentablemente, de la violencia y de perder el control. Además, pude observar que es una persona muy analítica, que razona movimientos, palabras, pensamientos, pero de una forma muy obsesiva. Estas características le otorgan a la narración una gran intensidad y ritmo que en ningún momento decae, al contrario. Y personalmente, mientras estaba haciendo esta lectura, lo sentí como una especie de monólogo, porque precisamente él es la única persona quien nos narra la historia, independientemente de que contiene otros diálogos de otros personajes dentro de la historia. Pero bueno, Juan Pablo hace todo un análisis de su vida dentro de la cárcel, dentro de este túnel como lo representa, porque está acusado de asesinato. Y bueno, aquí la verdadera pregunta es, ¿cuál es el detonante? El detonante aquí es su soledad. Él se siente muy apartado del mundo, incomprendido, y esta soledad que él siente tan angustiante lo lleva a pintar un cuadro muy especial que tiene un mensaje oculto, pero pasa desapercibido por todo el mundo dentro de una exposición de pintura en el que él estaba.
Pero ojo, porque una mujer desconocida al parecer sí ha percibido este mensaje en su pintura, lo ha entendido todo. Y este hecho es muy importante para Juan Pablo, ya que él logra de alguna forma intentar comunicarla y encontrarla de alguna forma muy indirecta. Pues imagínate, él encontró a alguien quien piensa como él en un mundo en el que él se siente solo y desesperado, a punto de enloquecer. Es decir, en su caos encuentra una esperanza en esta mujer y por lo mismo él termina obsesionándose con ella, con María Iribarne, la mujer que ha entendido su pintura y ha percibido el mensaje oculto. Pero María Iribarne tiene sentimientos contradictorios, pues su corazón le pertenece a más de un hombre. Lo que obviamente esto desata en innumerables ocasiones la furia, los celos de Juan Pablo Castel. Como nos cuenta al inicio de este libro o de esta historia, él termina matando a María en un momento en que su lado irracional lo domina completamente, manifestándose como locura. Porque esto pasa cuando él comprueba que lo ha engañado y esa esperanza que él vio, esa pequeña luz en el túnel, se termina desvaneciendo, desapareciendo en la nada. Ya no hay oportunidad para él siente que va a quedar solo en este mundo y porque además él vivió toda su vida incomunicado. Pues Juan Pablo no podía comunicarse con el mundo porque vivía en un túnel y la salida de este túnel de alguna forma está representado en este detalle de la pintura que él hace, ese cuadro denominado Maternidad. Y es que esta pintura tenía todo lo que le gustaba a los críticos del arte, todo lo que podría atribuirse a la razón, y esto obviamente Castel lo hace a propósito para reírse de ellos, para burlarse. Pero incluyó algo diferente en él, pues él pinta una pequeña ventana donde se ve una escena de una mujer, aquí se ve, en una playa solitaria mirando hacia el mar. Este es un detalle muy pequeño, pero para Juan Pablo tenía grandes significados. Y el hecho de que María se haya fijado en este pequeño detalle representaba para Castel que ella también veía lo mismo desde su propio túnel. Se cree que Sabato quiso expresar el inconsciente de este personaje, el inconsciente de Castel, donde está reprimido su lado femenino. Es por eso que está representado por una mujer solitaria, que vendría siendo el equivalente de Castel y su soledad. Algo que me gustó mucho de esta historia son sus diálogos, porque cómo la cuestiona él en todo lo que ella dice, porque es utilizado totalmente en su contra. La verdad es que ella, cuando intenta justificar sus actos ante él siempre ve el lado negativo, pero también es una historia que nos revela precisamente la soledad de Juan Pablo, y obviamente es por eso que vuelca toda su esperanza en esta mujer, y también la soledad que vive María, porque no solo la vive Juan Pablo, también ella, por no darle a este hombre todo lo que él quiere y nunca tenerlo satisfecho. Él verdaderamente está tan obsesionado con ella que la quiere para él solo. Bueno, un amor enfermizo, que no es el amor típico del que conocemos, sino que además de que tiene una historia, o más bien un final muy trágico, él es de esas veces que el amor te lleva a cometer actos que no puedes comprender. Él obviamente paga las consecuencias de su obsesión y de sus actos. Hay otros personajes que componen esta historia, tales como Allende, que es el esposo de María, Hunter, que es el primo con el que aparentemente tenía una relación sentimental desde la perspectiva de Juan Pablo, obviamente. Desde el punto de vista de Castel, sinceramente tengo un gran conflicto, porque no tenemos otro punto de vista más que la del personaje principal, la de él, y por eso te deja mucho que pensar, como una espinita ahí medio rara, porque a lo mejor la historia no era como realmente la planteaba Juan Pablo. Por ejemplo, de esta mujer que le fue tan mal, se la pasó tan mal, no era como él creía que era. Pero como no hay otras versiones, no podemos comparar y solo nos quedamos con la historia tal cual nos la relata Juan Pablo. Entonces tenemos que creer que este hombre estaba realmente enfermo de amor. Además, el título me parece perfecto porque durante la historia Juan Pablo hace un tipo como de reflexión de su vida y la compara con un túnel. Ese sentimiento de esas veces que ves una luz al final del camino, pero todo el proceso se te hace eterno. De esas tristezas y toda esa soledad que puedes experimentar a través de este camino para intentar encontrar al fin una solución. Así que si quieren irse por un clásico argentino que no sea tan complicado de leer y además los deje reflexionando, este es el libro y el escritor perfecto para empezar. Y bueno, hasta aquí concluyó mi pequeño análisis y reseña y espero que les haya sido útil para las personas que ya han leído El túnel y quieren comprender o quieren saber más a fondo de qué trata. Obviamente va para las personas que no lo han leído y se animen a hacerlo, porque no trata solamente de un hombre que mata a una mujer casada por celos, sino que va más allá de intentar explorar existencialmente al hombre desde su soledad y desde su lado irracional.
Y bueno, hasta aquí me despido.